Bueno chicos, vamos a retomar este oncenio de Leguía y ahora sí vamos a hablar de repente de un aspecto muy interesante. Pero antes de poder hablar, hay que decir de verdad que este oncenio de Leguía nos trajo diferentes acciones, como por ejemplo lo que vamos a reconocer ahora por el Centenario Nacional, pero también vamos a hablar sobre la pérdida de nuestro territorio nacional y la gran cantidad de corrupción que parece que se ha manejado durante estos 11 años de gobierno. ¿Ok? Bueno, vamos a ir reconociendo un poco. Se celebran 100 años, así como ahora vamos a celebrar el Bicentenario. El gobierno de Leguía tuvo la oportunidad de celebrar los 100 años de independencia nacional. Entonces se hicieron varios invitados para las celebraciones de 29 países, por ejemplo, que llegaron en esas grandes celebraciones de 1921. Se hizo un discurso y un banquete presidencial el 28 de julio, se dio la medalla del primer centenario de la independencia nacional a muchas de las personas que llegaron en ese momento. Se descubrió lo que sería el monumento de Simón Bolívar, el monumento de José de San Martín, en lo que hoy en día es la Plaza San Martín, que se creó esta plaza donde no había una plaza antes y tuvo que expropiarse muchos de los bienes para crear esa plaza que hoy en día conocemos en el centro de Lima. También se construyó el monumento de José de San Martín en Pisco. Hubieron varios obsequios de diferentes países que llegaron justamente a nuestro territorio. Por ejemplo, la torre y el reloj del Parque Universitario, que se dio pues gracias a la colonia alemana. También tenemos el arco morisco, gracias a la colonia española, que se encuentra en la zona de lo que hoy en día conocemos el Parque de la Amistad de Surco, la Plaza Jorge Chávez y el Estadio de Santa Beatriz, gracias a la colonia británica. Esto obviamente ahora ya no lo tenemos porque es donde se encuentra el campo de Marte. ¿Okay? Pero de esos recuerdos están solamente en Jesús María, en esa zona, lo que nosotros vamos a encontrar aquí en este monumento. Luego, el Museo de Arte Italiano se construyó gracias a la colonia italiana que se encuentra en la avenida 28 de Julio. Perdón, en lo que sería el Paseo Colón. Tenemos la fuente de bronce, que también está dentro de este parque emblemático que nosotros tenemos en el centro de Lima. La fuente de bronce es gracias a la colonia china. Luego el monumento a Manco Cápac, que se dio gracias a la colonia japonesa, que está en la plaza Manco Cápac en la Victoria. Tenemos el monumento a George Washington y a las tres figuras de lo que sería la colonia norteamericana, que también lo entregó al Perú. Justamente todos estos países celebrando los 100 años de la independencia de nuestro país, ¿no? Se creó la medalla del primer centenario de la batalla de Ayacucho, se constituyó se construyó el monumento de Antonio José de Sucre, por monumento de Petitoirs, de Dupetitoirs, se construyó el Hospital Arzobispo Loaiza, lo que sería la Avenida Venezuela fue la que se construyó y esta es una fotografía cuando antes no habían construcciones alrededor, de hace 100 años. El Palacio Arzobispal de Lima también se construyó en esta época. El Museo Arqueológico también es parte de lo que se construyó. Esto queda en Avenida Alfonso Ugarte, al costado del Hospital Loaiza, justamente que se encuentra acá. También tenemos el Panteón de los Próceres, que fue algo bastante importante que se estuvo construyendo para esta época de aniversario gracias al gobierno de Leguía. Llegamos a este mapa y es como que estemos en este mapa donde me quiero detener un poco para poder conversar contigo de cómo fue que en estos años, en estos 11 años de gobierno, el Perú, así como tú lo ves en este mapa, perdió todo ese espacio territorial. Se le cedió el territorio de Ecuador, después a Colombia, como tú lo puedes observar, en 1922 se le cedió todo ese territorio a Colombia firmando un tratado de Salomón Lozano. Se dice de que aquí hubo un negocio económico muy grande en el cual pues el objetivo era de que Colombia quería llegar justamente a esta zona donde se encontraba el río Amazonas, ¿no? Entonces el Perú cedió todo ese espacio territorial con el objetivo de ceder este espacio amazónico y que ellos puedan tener salida también al Amazonas, cosa que se consiguió definitivamente. Entonces acá se dice que Leguía ganó una gran cantidad de dinero por corrupción total que recibió por debajo de la mesa.
De la misma forma se le cedió este territorio a Brasil. No se sabe por qué las negociaciones fueron tan terribles para el Perú, donde se ceda tal cantidad de territorio, como por ejemplo esta zona que fue cedido a Brasil, que es casi un gigantesco territorio del tamaño de todo lo que sería Loreto, gracias a un tratado que se firmó en el año 1909. Luego, ya en el año 1929, después de lo que había sido obviamente nuestra guerra con Chile, y no se había terminado de ceder el espacio territorial de lo que hoy en día sería Arica, se terminó de ceder a ellos y nosotros nos quedamos con Tacna, una zona más pequeña, y Arica fue todo cedido para los chilenos. A Bolivia también gracias al Tratado de Polo Bustamante en 1909 se cedió esta parte territorial. Si ustedes se dan cuenta, gracias al gobierno de Leguía casi se cedió la mitad de nuestro país, la mitad del territorio nacional se entregó a otros países vecinos. Lo perdimos en gran cantidad y tiene que ser un motivo de no solo de debate, sino de análisis sobre lo que significó para todos nosotros en ese momento estas pérdidas territoriales. De repente no significó mucho para muchas personas porque todos vivíamos alrededor de Lima, pero realmente es algo dañino que nos ha afectado y que debe marcar a la historia del Perú como una traición terrible de parte de los gobernantes y en este caso Augusto B. Leguía. Esta es la cesión que se dio y la cantidad de territorio que se entregó, 452.912 kilómetros. Bueno, obras de Leguía, que de todas formas sí hizo gran cantidad de obra, tenemos lo que sería la Plaza 2 de Mayo, se construyó y quedó hasta el día de hoy, bueno, nosotros la observamos ahí, el parque universitario alrededor de lo que sería la casona de San Marcos hoy en día, el pasaje del Correo de Lima que está al costado del Palacio de Gobierno, se construyó el Parque de la Reserva alrededor de diferentes fuentes que se construyeron en ese sitio, la Asociación de Fundadores de la Independencia, la reconstrucción de Palacio de Gobierno. Aquí ya comenzamos a ver cómo Palacio de Gobierno comienza a tener un tamaño muy diferente, que el cual va a ser también reconstruido posteriormente. Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, que posteriormente nosotros vamos a reconocerla como lo que sería la Universidad Agraria La Molina. El Hotel Bolívar, que va a volver a ser inaugurado para el centenario en 1924. O sea, inaugurado por este centenario, va a volver a funcionar y a reinaugurarse y subir un piso más para el año 1924. Luego tenemos la avenida Francisco Pizarro, en el RIMAC tenemos la avenida Arequipa, que se construyó, una avenida sumamente grande que hasta el día de hoy es reconocida, la avenida y la Plaza Unión, ¿ok? Tenemos lo que sería la avenida Alfonso Ugarte, donde se encontraban pues los espacios que ya hemos dicho, como el Loaiza y como el Museo de la Cultura. También se construyó la avenida Brasil. Entonces estamos hablando de que la mayor de construcciones de espacios de obras existentes se hicieron en el gobierno de Leguía. También la avenida La Colmena. La avenida La Colmena tenía una característica especial. En la parte final de esta avenida que se construyó había una colmena de abejas donde se vendía miel de abejas. Entonces era una empresa que se denominó La Colmena. Y justamente esta avenida que está pasando por todo el medio del centro de Lima se denominó de esa forma gracias a esa empresa que se encontraba en la parte del fondo en el centro de Lima. Se hicieron obras de irrigación en lugares como Cañete, Lambayeque, Chancay y Olmos, que permitió mayor cantidad de cultivo. Obras viales, caminos de penetración, carreteras troncales. Hubo mucho dinero de parte de Estados Unidos para traer productos e ir vendiéndolos. Modernizaron el puerto del Callao estableciendo muelles y almacenes y grandes plataformas para traer mercadería por medio del mar. Se construyeron ferrocarriles, puentes en diferentes lugares de todo el país. Se creó la Escuela de Aviación Marina y la Escuela de Policía, cosa que va dando profesionalismo a nuestros militares y a nuestra Policía Nacional. El oncenio de Leguía termina con problemas, obviamente, como casi todos los gobiernos que se van a ir dando. La Constitución hizo una primera enmienda en 1922,
donde permitió la reelección de Augusto Bernardino Leguía. Y después se hizo una segunda enmienda en 1927 que aprueba otra reelección, pero ya indefinida, cuantas veces él vaya queriendo. Luego se hizo una campaña política desarrollada por ahí de la Torre que creó mucha incertidumbre y que postulaba contra Leguía para él asumir el cargo de la presidencia de la República, pero asume el cargo de Congreso de la República o presidente del Congreso. Sucede que en 1929 se da este jueves negro del crack del 29 en la crisis de la bolsa de Estados Unidos. Recuerda que ya Estados Unidos era casi el propietario de todo el Perú, entonces se genera una crisis económica muy fuerte que nos va a afectar a nosotros. En 1930, el 22 de agosto, se va a sublevar en Arequipa el comandante de ese momento, Luis Sánchez Cerro, un joven mestizo, el cual asume en esta rebelión no la presidencia de la República en ese momento, pero permite de que vaya a una junta militar y que obviamente se retire del cargo a Augusto Leguía. Se hace una junta militar a cargo de Manuel María Ponce y bueno, pues obviamente asume el gobierno después Luis Sánchez Cerro. Sabemos ya lo que va sucediendo, que en el año 1932 muere Augusto B. Leguía, que fue encarcelado y fallece a la edad de 69 años. Fallece obviamente y encarcelado por todos los delitos que se le acusaban de corrupción y haber vendido casi la mitad de nuestro país a países extranjeros, ¿no? Territorio que jamás fue recuperado posteriormente. Bueno, con eso nosotros continuamos o terminamos lo que sería nuestro tema de hoy, que es hablar sobre el oncenio de Leguía. Acá te dejo unas actividades y espero que, bueno, las puedas desarrollar y me las vayas alcanzando en la semana. Nos vemos hasta la próxima oportunidad.